¿sí? Todos esos, crear índices, ¿sí? Alterar la base de datos o modificar la estructura. Entonces aquí nos encontramos todos los permisos a los que el usuario tiene autoridad para poder hacer. El usuario root, como dijimos desde un principio y les comenté desde un principio, este es el usuario por default que trae el manejador y es el que nos pide, del que nos pide el password cuando instalamos el manejador, si se acuerdan. Entonces, este está por default. Y aquí es donde se van a almacenar todos esos usuarios que vamos a estar creando. ¿Sí? Aquí vamos a crear usuarios, usuarios para manejar a nivel administrador, por si fuera una copia del usuario root. ¿Sí? Vamos a crear usuarios que solamente tengan ciertos privilegios. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a estar viendo durante la unidad número 3, ¿sí? Entonces, eh, dentro de lo que es un control de acceso, ¿sí? Profe, Ustedes saben, mándame. disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que creo que no entendí muy bien. La unidad 13 va a tratar de crear diferentes tipos de usuarios con diferentes tipos de accesos. Así es. Ok, ok, gracias. Entonces, el tema de la unidad 3, déjenme les digo cómo se llama para desde ahí partir. Permítame. A ver, permíteme, aquí lo tengo. Ok. El primer tema, o en este caso la descripción, ¿sí? La descripción de lo que es eh, la unidad 3, ¿sí? Nos pide, en este caso, pues construir expresiones en SQL para resolver necesidades de recuperación de información con las reglas de la sintaxis del lenguaje de manipulación de base de datos. O sea, vamos a seguir trabajando con SQL, pero ya no directamente con los datos que vamos a estar capturando en la base de datos, los que ya metimos, ¿sí? Entonces, el otro es lo que vamos a estar manejando para ustedes y las prácticas que vamos a estar haciendo. Vamos a trabajar comandos, ¿sí? Funciones de SQL que nos van a permitir establecer la seguridad en una base de datos mediante la creación de usuarios, ¿sí? Mediante la creación de roles, ¿sí? Privilegios o revocación de privilegios, ¿sí? Más que nada es la seguridad que vamos a estar trabajando con nuestra base de datos, ¿sí? No sé si han escuchado, aparte de ahorita, los roles que existen dentro de una base de datos, ¿sí? O dentro de un servidor, ¿sí? Miren, el manejo de los servidores, como estamos viendo aquí, los usuarios que entren a esta tabla, ¿sí? O los usuarios que registremos a un servidor, todos los usuarios van a caer en esa base de datos, aquí, en esta base de datos y a la tabla user. Lo que nos va a hacer diferentes es
cuál es la base de datos a la que me van a dar permiso, ¿sí? No porque todos los usuarios estén dando de alta aquí, todos tengan acceso a todas las bases de datos. No, porque cuando creamos una base de datos, un usuario, tenemos que indicarle cuál es la base de datos a la que va a tener permiso. Entonces, desde ahí parte, ¿sí?, la seguridad que estemos estableciendo en un servidor, ¿sí? En un servidor podemos tener muchas aplicaciones, tenemos muchas bases de datos, ¿sí? Puede haber muchos administradores, pero solamente nosotros vamos a estar trabajando en la base de datos que nos corresponde, ¿sí? En las empresas, cuando vamos a entrar a trabajar, ya sea como programadores o como usuarios en un servidor, primero que nada nos piden llenar un formulario. Ese formulario básicamente son las reglas que se siguen en la seguridad de los datos. Entonces, dentro de esos nos piden, pues obviamente los apellidos, fecha de nacimiento, el teléfono, bla, 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 y en qué área vas a trabajar. ¿Sí? Si la empresa tiene muchos módulos en una aplicación, 10 módulos en una aplicación, bueno, yo estoy en el área de, no sé, de contabilidad, o si estás en el área de desarrollo, pues también te van a poner un rol, ¿verdad?, para los programadores. Entonces, los roles son básicamente como áreas. El módulo se divide en áreas. Yo como programador, ¿sí?, o como ingeniero de desarrollo, voy a tener acceso a las 10 áreas, ¿sí? Pero no voy a tener acceso a modificar los datos. Puedo consultarlos, pero no a modificarlos, ni a eliminarlos, ni a nada, ¿sí? Los usuarios del rol de recursos humanos, pues ellos sí van a tener acceso a modificar la tabla que le corresponde a recursos humanos. Entonces, los roles como tal lleva, por decir, un número o una letra, y ese número o esa letra tiene asignados la tabla, el catálogo de empleados, el catálogo de departamentos, todas las tablas que le corresponden a recursos humanos son las que va a tener asignado el rol 1 que corresponde a recursos humanos, ¿sí? Vamos a decir, el rol 2 le corresponde a nóminas. Entonces todos los archivos relacionados a nóminas se van a relacionar con el módulo 2, ¿sí? Así, más o menos, de esa manera están estructuradas las bases de datos, los roles que vamos a estar manejando. Vamos a estar creando aquí en roles, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta unidad número 3, ¿sí? Primero que nada, pues tenemos que tener un conocimiento de los controles de acceso que hay, ¿sí? Primero. Después vamos a manejar los tipos de usuarios, ¿sí? Vamos a crear usuarios, vamos a crear privilegios a usuarios y vamos a crear los roles, ¿sí? Entonces, esto, muchachos, la verdad es bien importante el entender el funcionamiento de esa estructura que es parte de la seguridad, porque me ha tocado ver estudiantes ya egresados que andan batallando en hacer su aplicación para titularse porque nunca han sabido cómo se manejó la seguridad, cómo crean los usuarios, cómo crean los roles, ¿sí? Entonces, vamos a intentar entender de la mejor forma cómo se trabaja esto para que no nos dé problemas en un año, año y medio más adelante que anden haciendo su sistema de residencias, ¿sí? Para cumplir las residencias. Entonces, ahorita pues ya se nos está yendo el tiempo, ¿sí? El día de mañana
vamos a ver por ahí una pequeña presentación acerca del control de los accesos, todos los accesos que tenemos, ¿sí? En cuanto a la seguridad de una aplicación, la seguridad del site, la seguridad de las empresas, todo tipo de seguridad o tipos de acceso, ¿sí? Entonces, es lo que se pretende hacer, entender, ¿sí? Por eso sí es importante que pues le demos a todo lo que estamos viendo y les digo, y a todas las materias, pues una importancia. Siempre cada maestro dice, mi materia es la más importante, ¿sí? Pero bueno, aquí ya depende el enfoque que se le ponga a cada materia, ¿verdad? Cada una de las actividades que estemos pues haciendo, ¿sí? Entonces, eh, por hoy yo creo que lo vamos a dejar ahí. Ya el día de mañana continuamos a tratar de entender estas funciones, esos comandos, ¿sí? Que vamos a empezar a trabajar para la seguridad de nuestras bases de datos, ¿sí? Pero empezamos mañana, ¿sí? A ver, pues vamos a tener que empezar por conceptos básicos sobre este tema, ¿sí? Y ya después vamos a ir manejando prácticas. ¿Sí, muchachos? Ok, profe. Sí, profe, muy bien. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Bueno, pues los veo mañana, cuídense mucho. Hasta Ya mañana, está, nos vemos. igualmente, profe, hasta mañana.